Ok, hemos llegado a la última parte. Este es el último video y espero que uno que pueda tener un impacto verdadero en tu corazón. Vamos a estar hablando acerca de los salmos, pero decidí hacer un video adicional porque la manera en que voy a estar abordando los salmos es diferente a la manera en que he estado abordando el resto de los libros. Quiero hacer un estudio de los salmos, su historia y sus beneficios y su riqueza conectado a una práctica histórica, que es la oración de los salmos en un ritmo de mañana y tarde. Así que vamos a comenzar y vamos a hablar de esto. El título que le he dado a este mensaje es 7 razones para orar los salmos en un ritmo de mañana y tarde. Vamos a comenzar con unos datos importantes de los salmos. Los salmos fueron escritos en un periodo de alrededor de 1000 años. Piénsalo, wow. 1000 años tomó escribir todos estos salmos. Sin embargo, no se compilaron hasta alrededor de 500 años antes de Jesús. Los salmos es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Y los salmos es el libro que Jesús mismo citó más por encima de cualquier otro libro de las Escrituras. Eso nos debe empezar, ya nada más esos datos introductorios totalmente, nos podría estar hablando de la importancia de los salmos. Quiero leerles unas frases de, de hermanos, de personajes históricos en la historia de la fe que han hablado acerca de los salmos, para que no sea solamente mi voz y mi opinión, sino que lo puedas escuchar de la boca de otros discípulos. Uno de ellos dice, Dietrich Bonhoeffer, que es un pastor, teólogo y mártir, escribió esto acerca de los salmos. Donde quiera que se abandone el salterio, refiriéndose al libro de los salmos, un tesoro incomparable desaparece de la iglesia cristiana. Con su recuperación vendrá un poder inesperado. C.S. Lewis, muchos de ustedes lo pueden conocer como el autor de Narnia, pero también de libros extraordinarios. Es un apologético increíble, un escritor, teólogo. Dice lo siguiente: si pensamos que regocijo, gran alegría, es una palabra inadecuada para los salmos, eso puede mostrar lo mucho que necesitamos algo que los salmos pueden darnos. Tal vez mejor que cualquier otro libro en el mundo. Ahí, en los salmos, encuentro una experiencia totalmente centrada en Dios, pidiéndole a Dios ningún regalo más urgente que su presencia, el don de sí mismo, alegría al más alto grado e inequivocadamente real. Lo que veo, por así decirlo, en las caras de estos viejos poetas me dice más sobre el Dios a quienes ellos y nosotros adoramos. Fíjate el peso que le da esta persona. Peter Kreeft, filósofo, uno de mis filósofos favoritos, aún vive. Lo dice de una manera clara y precisa. Dice lo siguiente: los salmos son la respuesta de Dios a nuestro clamor de Señor, enséñanos a orar. Jesús los oraba en la sinagoga, así como en su vida diaria e incluso hasta su muerte. Y por último, quiero citarles esta frase de Trevin Wax, que es un pastor y escritor, y dice lo siguiente: la vida es complicada. El mundo parece haberse vuelto loco. La iglesia está en desorden en medio de debates, división y destrucción. En tiempos como este necesitamos algo sólido como una roca, algo más grande que nosotros mismos, algo que eleve nuestros ojos por encima del sufrimiento y la tristeza de este momento y una nuestros corazones a millones de creyentes a través del espacio y el tiempo. Necesitamos los salmos. Pudiéramos quedarnos horas leyendo frases y referencias que autores y santos a lo largo de toda la historia han dicho acerca de los salmos. Pero habiendo afirmado su importancia, quiero que usemos el resto de este tiempo para hablar de 7 razones para la cual
orar los salmos en un ritmo de mañana y tarde son de mucho provecho. Vamos a comenzar. Número uno, razón número uno, nos enseña a orar. Como lo decía Peter Kreeft, esta es la respuesta de Dios a Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo los salmos nos enseñan a orar? ¿Cómo es eso posible? Los humanos aprendemos por observación. Piensa en un bebé. Un bebé nace y está observando absolutamente todo y está viendo cómo nos comunicamos y empiezan a intentar primero a repetir sonidos y luego empiezan a poder hacer sus primeras palabras y eventualmente aprenden todo un lenguaje sin nunca haber tomado una clase de ese idioma. ¿Cómo lo hicieron? Observando. Pablo dijo, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, 1 Tesalonicenses 1:6. Y Pedro también dijo, porque a esto has sido llamado, porque Cristo también sufrió por ti, dejándote un ejemplo para que puedas seguir sus pasos. Los salmos nos dan una ventana para poder ver a otros orar. Es una manera de ser invitado a una reunión de oración en donde varias personas, incluyendo el rey David, van a estar orando y abriendo su corazón al Señor. Aprendemos a través de los salmos a hablar de todos los temas con Dios. Esto es extraordinario. Los salmos nos permiten, nos dan lenguaje para poder comunicar cansancio, para poder comunicar desesperación, para poder comunicar frustración, miedo, indiferencia, enojo, pero también nos dan lenguaje para poder expresar un amor genuino y profundo, una devoción extravagante. Están cargados cada uno de estos salmos de ejemplos que podemos ver y como ese bebé empezar a ver y decir, sí es cierto. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? Y lo estás escuchando y de repente tu ser empieza a decirlo como un bebé y empiezas a comunicarlo. Yo recuerdo en una ocasión iba corriendo, iba entrenando y quería orar y no podía estructurar algo. Estaba esforzándome y por alguna razón no podía hasta que finalmente pudo salir este versículo. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? Y ¡pum! Pude sentir la presencia de Dios y empezó a hablarme. Y empezó a hablar al punto que tuve que parar de correr y simplemente sentarme, sacar mi celular y empezar a escribir. Los salmos vienen a traernos esta guía. Al leer y meditar y orar los salmos podemos ser guiados a través de diferentes temáticas importantes para Dios y no solo las que son importantes y agradables para nosotros. Si tú mantienes tu vida de oración solamente con lo que tú crees que es agradable o importante para ti, es muy probable que nos estemos perdiendo de conversaciones de mucho valor con nuestro Señor. Orar los salmos viene a traer un enriquecimiento a nuestro vocabulario de oración, así como un mayor entendimiento de Dios y sus caminos. Ahora, quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué el énfasis de mañana y tarde? ¿De dónde sale este ritmo? Desde la narrativa de la creación en Génesis 1, escuchamos una estructura de los días que dice, y fue la tarde y fue la mañana, un día. Y fue la tarde y fue la mañana, un día. Recordemos que históricamente los días comienzan a la puesta del sol. No es hasta después del año 320 que se establece el calendario gregoriano basado en el sol y no en la luna, que empezamos a contar los días normalmente con el amanecer. Tenemos esta inspiración de el amanecer, pero aún en nuestro reloj, el día comienza a las 12 de la noche, lo cual es medianoche. Estamos a oscuras. Entonces, es este principio, por eso tarde y noche. Desde Génesis vemos esta secuencia, una tarde, una mañana. Es el cierre o el comienzo, depende de cómo lo quieras ver, y el cierre y el comienzo. Es completo. Pasan muchas cosas en medio. Pensémoslo en lenguaje moderno. Tú te levantas y en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Orar los salmos. Y luego van a pasar un montón de cosas. ¿Y cómo lo terminas? Orando los salmos. Y esto no es solamente una buena idea. Creo que es una buena idea,
pero no es solamente una buena idea. Este ritmo se remonta desde los tiempos de Israel, donde hacían el sacrificio en la mañana y en la tarde. De hecho, había más, pero los principales eran estos dos. Y de aquí tú te puedes ir históricamente y ver cuando el templo es destruido, cuando son exiliados, llegan a una problemática y dicen, ¿cómo le vamos a hacer? No podemos presentar los sacrificios que se nos han pedido. De modo que comienzan y se toma esta decisión rabínica de hacer los sacrificios a través de oraciones. Y es de ahí donde encontramos el modelo que Daniel mismo en nuestras escrituras practica. Dice que él se ponía viendo hacia Jerusalén, donde sea que estuviera, y oraba 5 veces al día. ¿Por qué? Porque eran los horarios de los sacrificios. Así que esta práctica de tener oraciones que están estructuradas, no solamente en las oraciones espontáneas. Y quiero aclarar de una vez de entrando, no es una u otra, no son oraciones estructuradas contra oraciones espontáneas, son ambas. De hecho, quiero darte una clave. Si tu vida de oración, si nuestra vida de oración no está ferviente, es muy probable que necesite una vida de oración estructurada, de la cual va a fluir y sobreabundar en una vida de oración espontánea. No es una o la otra, son ambas. Pero si no tienes ninguna, es muy importante que esta estructura nos va a traer vida. Ahora, algunos podrían argumentar, sí, pero eso era Israel, eso era hace tiempo, eso era con conexión a los sacrificios, pero ahora en el Nuevo Testamento eso no existe. Déjame conversarte o responderte a esa posible pregunta citando versículos del Nuevo Testamento donde vemos que en una práctica que los mismos apóstoles llevaban. Por ejemplo, si nos vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42, podemos ver que dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, hablando de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, Santa Cena, diríamos, a la Eucaristía, a la comunión, hay varios nombres que puedes decir, pero a- al sacramento del pan y el vino. Y luego dice, al partimiento del pan, esto ya tiene que ver con compartir la mesa, con sentarse casa a casa, y a las oraciones. De hecho, te vas a dar cuenta que traducciones modernas, todas las traducciones históricas van a decir, y las oraciones plural. Y solo algunas que otras lo van a reducir a y a la oración, como si fuera una temática. Pero lo que Hechos está diciendo, y lo puedes corroborar en su lenguaje original y en la mayoría de las traducciones, dice, y a las oraciones. ¿Por qué se refiere a las oraciones en plural? Vamos a ver más ejemplos que nos pueden ayudar. Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Habían horarios. Y esto era la manera en que ellos estaban acostumbrados, a la hora sexta, a la hora novena, y hay varias horas. Es de aquí, si alguno de los que está escuchando esto tiene algún contexto católico o anglicano o ¿quién más practica? Iglesias históricas, vas a recordar que existe tal cosa como la novena, la sexta. Es de aquí que vienen estos términos. Pero eran horarios establecidos en donde la iglesia se reunía. No solamente los judíos que iban al templo, la iglesia continuaba con estas prácticas a nivel corporativo, pero también a nivel individual. Esto es bien importante. Se reunían cuando tenían la capacidad, mañana y tarde, pero también tenemos otro ejemplo, Hechos 10, versículo 9, que dice lo siguiente, como a la hora novena, otra vez, a la novena, vio claramente, hablando de Pedro, en una visión a un ángel de Dios. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar a la hora sexta. Entonces está hablando que Cornelio en la hora novena tuvo una visión, pero Pedro está orando a la hora sexta. ¿Por qué estas énfasis en decirnos a qué hora subió? ¿Por qué no nada más nos dice que Pedro subió a la azotea a orar? Porque
tuvo un deseo espontáneo de orar. No, nos marca la hora. ¿Por qué? Porque nos está afirmando de la misma manera que nos afirma en Daniel, que siguen con este ritmo, con esta práctica, esta disciplina espiritual, me atrevería a decir, que históricamente, basada desde el primer capítulo de las Escrituras, y fue la tarde y fue la mañana, un día. El sistema sacrificial, mañana y tarde, un día, mañana y tarde, un día. El tiempo de Jesús, mañana y tarde, un día. Vemos a Jesús haciendo esto, vemos a los apóstoles en Hechos y vemos en las cartas cómo continuaban diciendo y continuaban en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es mi punto de esto? Orar los salmos en un ritmo de mañana y tarde nos va a guiar por diferentes temáticas que quizá nosotros no abordaríamos de manera espontánea y nos va a dar una estructura que quizá muchos de ustedes que están escuchando esto han clamado y le han dicho, Señor, enséñame a orar, ayúdame a ser una persona de oración. No me sale, lo intento y me aburro, me voy. Orar los salmos de mañana, tarde y noche, de tarde y mañana o mañana y tarde. Es una manera en la que puedes comenzar a cultivar esta hermosa disciplina que da mucho fruto. Ese es punto número 1. Recuerden, tenemos 7, así que voy a seguir avanzando. Número 2. Segunda razón para cuál orar. Reorienta nuestros afectos. Nuestros afectos, y quiero leerles esto, inclinaciones y deseos son una expresión natural de nuestro diseño como humanos. Sin embargo, es prácticamente un hecho que tú y yo y todos los que escuchen esto en algún momento hayan experimentado un deseo desalineado, desproporcionado o sin contención. Sentir emociones y deseos es parte de nuestro diseño. El Señor lo puso ahí y lo llamó bueno. Sin embargo, si nos preguntáramos honestamente, ¿alguna vez una de estas emociones estuvo desalineada? ¿Desproporcionada? Esta de hecho es clave. En lo personal es una de las que más detecto. Es como, wow, deja tú si fue bueno o malo, eso estuvo desproporcionada. Mi respuesta ante este error que pasó en la casa, mi hija o con esta persona, fue desproporcionado o sin contención. Siento una amargura que no tiene contención. Siento una desesperanza que no tiene contención. Los salmos, orar los salmos mañana y tarde, vienen a reorientar nuestros afectos. Esta meditación y lectura de los salmos viene a ser como un jinete que dirige a los caballos de nuestros afectos, convirtiéndonos en una hermosa fuerza que nos dirige a una vida de virtud. Quiero leerles esta hermosa oración que viene en el libro de la oración común y dice así: Dios Todopoderoso, que solo tú puedes ordenar las voluntades y afectos rebeldes de la persona pecaminosa. Concede a tu pueblo que puedan amar las cosas que mandas y desear lo que prometes, para que entre todos los caminos de este mundo fugaz, nuestros corazones estén fijos en donde se encuentran las verdaderas alegrías. Otra vez, el objetivo no es convertirnos en estatuas estoicas, gárgolas decorativas de una iglesia. No, 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 es un corazón completamente vivo, que siente, que desea. Pero estos deseos, estas emociones están contenidas. Y una de las maneras que podemos crecer en esto es en la meditación, lectura y oración de los salmos, día con día, día con día. Te vas a impresionar que podrías decir, pero voy a estar repitiendo salmos, porque a la vuelta de un mes ya los leí todos y voy a regresar otra vez. Es impresionante que mes con mes vuelven a salir, cosas nuevas, y lo más asombroso es que te viene a tocar un salmo, un versículo en particular que has leído 20 veces a la vuelta en este ciclo, pero justo lo que ocupabas leer en ese día y es extraordinario. Razón número 3. ¿Por qué leer los salmos?
trabaja nuestras emociones. A través de los salmos aprendemos a lidiar con todo tipo de emoción. Como lo decía hace un momento, recordemos, las emociones no son malas, fueron dadas por Dios. Y un error que cometemos como creyentes, como cristianos, es pensar que tenemos a Dios mm, con nosotros déjeme lo reestructuro. Uno de los errores es pensar que cuando estoy sintiendo esto, está estorbando o no estoy respondiendo adecuadamente con mi fe. Por ejemplo, hay dolor, hay la pérdida de algún familiar y te sientes verdaderamente triste y puede venir un pensamiento acusador que nos hace sentir como, no, no, pero yo debería tener gozo. Pero mi familiar conocía al Señor, sé que está en su presencia, ¿por qué me siento así? Debería, y empiezan todos estos deberías. O a veces sentimos algo de vergüenza y es que, ¿cómo me voy a acercar al Señor a orar con este enorme enojo que siento? ¿Cómo voy a expresarle que tengo dudas? ¿Cómo voy a expresarle que siento esto? En los Salmos encontramos varios ejemplos de cómo lidiar con lamento, de cómo lidiar con angustias, temor, e incluso con la dificultad para confiar. Quiero leerte, no lo voy a leer porque nos tomaría horas. Simplemente voy a mencionar cuáles salmos lidian con emociones difíciles. Salmo 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 64, 70, 71, 77, 86, 89, 120, 139, 141, 142, por mencionar algunos. Creo que el punto quedó claro. Necesitamos entrar y darle lenguaje a nuestro corazón para poder comunicarse y acercarse al Padre y decir, Señor, quiero poder hablar esto contigo. Quizá no tuvimos de chicos una formación que nos enseñaran a procesar nuestras emociones. Incluso pudiste haber tenido lo contrario. Padres que te llevaban a decir, no, 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 guárdalo. No, 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 aquí no se llora, aquí no se habla de esto. Es a través de los salmos que vas a encontrar un tutor para poder hablar de esto con nuestro Señor. Razón número 4. Nos protege de una mentalidad individualista. Uf, deja que ese título se siente por un momento. Nos protege de una mentalidad individualista donde todo se trata de mí, gira alrededor de mí y es para mi beneficio o mi perjuicio. Piensa en el icono que ilustra el humanismo. ¿Cuál es? Es un hombre así, abierto de piernas y de brazos. ¿Y cuál es el simbolismo de eso? Es que el humano es el centro de todo y todo gira alrededor de él. Pero esa es la definición de pecado. Corbato sense es ensimismado, es que te vuelves a ti mismo. Cuando verdaderamente el amor genuino es que sale de ti, es que te das, y es ahí en donde encontramos plenitud, gozo, paz, es en darse. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado el que tiene hambre y sed, que será saciado. Es ese salir de nosotros mismos que ocupamos la gracia divina para poderlo vivir. Seamos honestos, nuestra cultura occidental se caracteriza por esta cualidad, ser individualistas. Y por eso los salmos están cargados de intercesión. Que intercesión, por definición, significa ponerte en el lugar de otro, entrar a la brecha. Si tú empiezas a llevar los salmos de mañana y tarde, te vas a encontrar orando por otros de una manera más recurrente, pensando en otros de una manera más recurrente. Y esto va a traer muchísima vida y va a salvarte de un posible individualismo. Al orar a los salmos te encontrarás haciendo intercesión por Israel, por las naciones, por la familia, por nuestros vecinos e incluso por nuestros enemigos, que como dice Chesterton, seguidos suelen ser los mismos. Número 5. Nos une a un clamor
global e histórico en la iglesia. ¿Recuerda el versículo que dice? Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora piensa en esta posibilidad. Imagínate unirte a una práctica devocional con la iglesia global. Imagínate por un momento el valor de poderte unir no solamente a la reunión de oración de la mañana con tu iglesia, la cual tiene un gran valor. Imagínate poderte unir a esta reunión global, participar de una reunión devocional global. Y luego añádele, no solamente global, sino histórica. Por cientos y cientos de años, los creyentes, discípulos de Jesús, se han unido para orar mañana y tarde esto. Hay algo poderoso en entrar en acuerdo. Hay algo poderoso en esta unidad. Juan 17 dice una frase, una declaración muy poderosa. Por la unidad de ellos, el mundo sabrá que yo los envié. Esta es una manera en que podemos participar, no es la única, pero es una manera en que podemos participar de la unidad del cuerpo de la iglesia. Por más de 2000 años, los salmos han sido orados, cantados y recitados. Y esta práctica ha dado fruto en cada generación. Número 6. Nos enseña acerca de Dios, su reino y sus propósitos. Dicho de otra manera, los salmos es un curso teológico completo. Estudiar los salmos te va a enseñar acerca de todas las temáticas, porque los salmos toman de el Pentateuco, toman de los profetas, toman de los escritos, toman proféticamente, anuncian temáticas que los evangelios desarrollan, que las cartas paulinas desarrollan, que las cartas apostólicas desarrollan. Así que los salmos cubren teológicamente todas las temáticas de Dios, su reino y sus propósitos. Piensa en las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Aquí hay una clave para nuestras vidas. Fuimos creados para conocerlo. Y es a través de esta simple pero profunda práctica que podemos experimentar un mayor entendimiento de quién Él es, de cuáles son sus propósitos, de cómo se ve su reino, de cómo se establece. Cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Quieres conocer más acerca de ese Dios a quien le oramos, de ese reino que clamamos que venga? De esa voluntad que anhelamos y a la cual queremos alinear nuestras vidas, te invito a que medites y consideres unirte a esta práctica de orar los salmos mañana y tarde. En los salmos encontramos toda la narrativa de la gran historia. Y recuerda esto, hay una historia en la cual todas las demás historias cobran sentido. Y los salmos nos guían a esa historia. Y número 7 y última razón, traen ritmo y orden a nuestra vida. ¿Alguna vez has sentido que tu vida necesita un poquito de contención? ¿Necesita orden? ¿Necesita algo que... Creo que la palabra contención es lo que mejor lo expresa. Piensa en una canción fuera de tiempo. ¿Alguna vez si hay algún músico escuchando esto o está escuchando a alguien cantar una canción, pero está fuera de tiempo? Va muy rápido, muy lento o simplemente en momentos acelera y luego se baja. No es muy agradable. La canción es linda y la melodía también, pero le hace falta algo, ritmo. Le hace falta ritmo. Y entonces prendes un metrónomo, esta maquinita que hace ting, 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 o alguien empieza a marcarle el ritmo y de repente la persona, sus letras, sus canciones empieza a entrar en sintonía. Empieza a entrar en algo incluso mejor, en armonía. Así que la séptima y última razón es que viene a traer ritmo que nos puede guiar al fruto de una vida armoniosa, una vida que no siempre está en urgencia.
¿Sabes? Paréntesis. ¿Sabes las implicaciones físicas que tiene vivir en urgencia todos los días? Quiero invitarte a que puedas abrazar este tesoro que ya está disponible para ti y para mí. Ahora, cuando Dios creó la tierra y todo lo que vemos, Él hizo algo muy increíble y marcó, así como marcó el día y la noche, marcó también las estaciones. Por medio de los astros, las estrellas, la luna, tenemos estaciones. Quizá donde vives no tienes tantas, las estaciones no están tan marcadas. En Latinoamérica quizás solo tenemos verano y verano frío. Más al norte empieza a tener las 4 estaciones muy marcadas. Pero piénsalo, es impresionante ver estos ciclos en todo el mundo, donde viene el invierno y todo muere y se seca. Sin embargo, es una de las temporadas en donde sucede el mayor crecimiento escondido. Hay mucha vida pasando, pero no la vemos. Y luego viene la primavera y es este tiempo de abundancia y de brote. Luego viene el verano, en donde vienen las lluvias preparando otra vez toda la tierra. Viene el otoño y donde todas estas hojas, semillas caen, donde todos los animales empiezan a prepararse. Cada una de las estaciones nos están hablando algo, nos están recordando acerca de ritmos, nos están recordando acerca de la importancia de poder darle contención a nuestra vida. Y otra vez, los salmos vienen a traer esta herramienta que pueden ayudarnos. Quiero cerrar. El Señor dijo a través de Jeremías: párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Date un segundo para escuchar este versículo. ¿Cuáles son esos caminos antiguos? A veces pensamos que la solución tiene que estar en algo nuevo, pero muchas veces lo que estamos buscando y anhelando es simplemente recuperar algo que se ha perdido. Y algo que quizás no estabas enterado de todo esto que te acabo de compartir, de cómo esta ha sido la práctica histórica con mayor continuidad en toda la historia de la iglesia y de Israel. Cómo incluso esta práctica ha cubierto diferentes denominaciones, trayendo una unidad muy especial. Así que quiero invitarte, quiero hacerte una invitación personal a ti que estás escuchando esto, a que dispongas tu corazón y puedas preguntarle al Señor: Señor, ¿quieres que participe en esto? ¿Me estás invitando tú a entrar en esto? Y que tengas la apertura, la reverencia, la disponibilidad y disposición para responder a lo que Él te está llamando. Hazlo un mes. Empieza un mes. Hay varias formas. Me voy a asegurar de poder poner un plan de lectura. Hay varias formas. Nosotros hicimos este y viene por un lado Salmos en 30 días. Dice día 1, mañana, es la lectura del Salmo del 1 al 5. Y luego en la tarde, día 1, en la tarde, Salmo 6 al 8. Día 2, en la mañana, Salmos 9 al 11. Voy a asegurar de que donde sea que esté este video siempre tenga acceso a esta lista. Hay muchos, lo puedes encontrar de manera muy fácil, simplemente haciendo las divisiones. Pero otra vez, esta es una invitación no nada más a una buena herramienta. Quiero que puedas recordar esto. Es una invitación a unirnos global e históricamente con una práctica que ha dado fruto en cada generación, agarrándonos del libro más citado en el Nuevo Testamento y del libro más citado por nuestro Señor Jesús. No estoy queriendo hacer una competencia de importancia de libros. Todo el canon tiene toda la importancia, no están en competencia. Pero algo que sí es que tenemos oraciones, tenemos canciones, tenemos liturgia, tenemos una riqueza, un tesoro el cual podemos acceder con facilidad y poder empezar a implementarlo y ver los frutos en nuestras vidas. Quiero terminar haciendo
una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las Escrituras. Gracias, Señor, por el Pentateuco, por los profetas, por los escritos, los evangelios, las cartas. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder escuchar con claridad si tú nos estás haciendo una invitación. Ayúdanos a poder responder con prontitud, con valentía y poder poner en práctica esta hermosa riqueza que a lo largo de años y años tu iglesia ha podido participar y fortalecerse en una intimidad contigo. Ayúdanos, Señor. Quita todo estorbo, quita todo obstáculo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.